Nos vamos a conectar con Cristian Zamorano, que ya está con nosotros, nuestro doctor en Ciencias Políticas. ¿Cómo estás, Cris? Hola, ¿cómo están? Muy bien, Cristian. ¿Tú? Bien. Bien, también, Cris. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Celebraste tu Día del Trabajador? Qué horrible que un día feriado caiga un domingo. Me encuentro difícilmente se puede hacer más patético del mundo. Oiga, sí. Bueno, nada que hacer, ¿eh? No, nada que hacer. Esperemos ahí que la convención, justamente, que es de lo cual vamos a hablar, haga lo suyo respecto a estos días tan importantes. Un Día del Trabajador debiese, obviamente, haber sido un día hábil, libre para los trabajadores. Por supuesto. Totalmente. Sí, podría postergar para el lunes y cae un domingo. No sería una mala. Pero ahora que eso sea de nivel constitucional, bueno, ahora viendo qué se pone a nivel constitucional, es decir, en la norma suprema, que una ley debe respetar de manera obligatoria. Esa es la característica de la norma constitucional. Yo creo que se ven muchas cosas que se están consagrando constitucionalmente, que quizás antes eran consagradas con fuerza de ley. Entonces, que un día feriado se postergue, ¿por qué no? Claro, sí. Cris, justamente vamos a hablar de la convención porque ya la Comisión del Sistema Político de la Convención despachó la segunda propuesta de informe al Plano. Ya se dio esto y algunos puntos importantes de lo que podemos sacar de esto fue que va a ser con pluralismo político, que es lo que todos esperábamos, sí, ¿cierto? Sí, y el voto facultativo para menores de edad, de 16 en adelante. Sí. ¿Quieres saber qué pienso de aquello? Claramente, sí, queremos saber qué es lo que piensas. ¿Es realmente lo que se buscaba desde un principio? ¿O definitivamente sigue ganando? Mira, ¿cómo se ve por ahí? Yo empezaría con una contrarrespuesta. No sé, ¿qué piensan ustedes de aquello? Empecemos por el asunto de los... el pluralismo jurídico es absolutamente normal, porque en un marco democrático donde hay partido único es un Estado totalitario. Es decir, por ejemplo, tú puedes ver que, bueno, o un país autoritario, por ejemplo, tú puedes ver que en China, por ejemplo, aparte del Partido Comunista, no hay otro partido. O tú puedes ver que a la época, en tiempos pasados, todo sistema totalitario, como el régimen nazi o el sistema stalinista, se traducía en la práctica institucional por la existencia de un partido único. A partir del momento que te reivindicas una democracia, a partir del momento que tú reivindicas un Estado de Derecho, donde se respetan los derechos y las libertades individuales, obviamente eso tiene que ir de la mano con pluralismo jurídico. Entonces, a ese nivel, inclusive esta Constitución que fue redactada en dictadura, en tiempo autoritario, reconoció el pluralismo jurídico, sobre todo en un momento dado. En un momento dado los partidos políticos eran prohibidos, pero paulatinamente, llegando a 1988, el tiempo del referéndum, para saber si seguía o no el régimen de Augusto Pinochet, se permitió la adversidad, la pluralidad política, y por eso de ahí nació la concertación. Eran los partidos que apoyaban el no a ese plebiscito. Entonces, que esto esté consagrado acá es absolutamente normal. El segundo, y lógico, digamos, responde a una cierta lógica tónica que tiene muchas décadas en Chile. La segunda parte de tu pregunta, y ahí yo le reenvío. Bajar la edad de participación ciudadana a los 16, 18 años, sabiendo que hoy en día la edad consagrada es 18 años para poder tener, de algún modo, personalidad política, votar y participar en elección. ¿Qué piensan ustedes de aquello, ya que ustedes también son ciudadanos y también van a ir a votar? Claro. Lógicamente. Yo pienso, Cristian, que tendría que tener ciertas características. Ahora, no puedes tú medir la madurez de una persona, pero me parece a mí que mientras antes comenzamos nuestra vida cívica, también nos ponemos un poco más responsables, qué sé yo. Pero tal vez deberían haber otras características en esas personas tan jóvenes. Creo yo. Más o menos. Por ejemplo, si te dan la licencia de conducir ya no a los 18, a los 16, tiene que ser con un adulto. Claro. Sí, algo así debería suceder acá, pero no se me ocurre cómo, Cristian. No se me ocurre cómo. ¿Y tú, Matías? No, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que ya se vote desde los 16 años. Creo que a los 16 años ya somos, no sé si maduros al 100%. O sea, no, pues. Yo a mi edad todavía no lo soy. Pero claramente a los 16 años ya podemos saber qué es lo que queremos en cuanto a nuestro país, por lo menos. No sé si en lo personal, ¿me entiendes?
No sé si, Sí. si a lo que queremos como personalmente o espiritualmente, etcétera, pero sí a lo que queremos como sociedad, colectivamente. Porque yo por lo menos en el colegio, Chris, conversaba con mis compañeros de lo que ya queríamos para un futuro o de cómo nos gustaría ver el país. Sí, sí. Entonces, muy distinto a lo personal, a lo que pensamos colectivamente, creo que está bien desde los 16 años. Mira, bueno, empezando para retomar lo que dijiste, dicen que el hombre madura a partir de los 50 años. Entonces tienes tiempo todavía. ¿Ves? O sea, que falta. Sí, y Karim lo sabe. El asunto es que, mira, su postura, ustedes dos, yo creo que refleja un poco o mucho lo que está sucediendo en relación con la convención. Es decir, si uno mira las diferentes encuestas, investigaciones, opiniones en los medios tradicionales, uno tiene la impresión que el rechazo está arrasando y que está por encima del 50%, Sí, que no vamos sí, a tomar el riesgo de... Claro. En redes De sociales. Pero hecho, si tú- de hecho, está separado, Cristian, un 10% ya de la prueba. Pero si tú fijas, mira, ya que le gusta analizar, si tú ves en tu entorno, y sobre todo, por eso digo que los hombres maduran a partir de los 50 años, de 50 hacia abajo, en tu entorno social, lo que me ha sucedido es que cuando tú hablas de la convención, yo no reencuentro lo que se está diciendo en las encuestas. Hay algunos segmentos de la sociedad, y no simplemente sociales, donde el apruebo está vigente. Y cuando yo le hago la pregunta a ustedes dos, que tienen una cierta edad y que pertenecen a la categoría que estoy indicando, de menos de 50 hacia abajo, joven, profesional, insertado, Sí. ese segmento, a pesar de toda la mala publicidad, en gran mayoría va por el apruebo. No digo que va por el apruebo, no quiero hacerme el vocero de sus opiniones, No. pero en algunos puntos que todo el mundo dice, no, acá está mal, de manera extraña, cuando hablas con algunos te das cuenta, no, igual esto está apoyado a nivel de medio ambiente, a nivel de reconocimiento de los animales, a nivel de reconocimiento de las minorías y todo eso, consagrado constitucionalmente. Y acá por el asunto de los 16, 18 años, la voz que tú vas a escuchar, yo creo, y me hago abogado del diablo, es que muchos dicen, no, si a 18, 18 años los niños son niños, porque van a votar. Espérate, mira, nadie va a votar después de los 18. Mira la tasa de abstención que existe después cuando la gente puede votar a partir de los 18 años. ¿Por qué van a consagrar eso de los 16, 18 años? Y yo te digo, acá esto responde a una lógica, porque lo que hay que entender es que acá no hay nada espontáneo. El movimiento pingüino dio lugar al movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil dio lugar al auge del Frente Amplio y del Partido Comunista de algún modo a través de figuras como Cariola y Camila Vallejo. Y ellos hoy en día llegaron al poder. Es lógico que ellos, apoyando la convención, vengan a sostener la participación ciudadana de menores de edad, sabiendo que ellos mismos son fruto de una dinámica que parte con menores de edad. Que estén bien concientizados, mal concientizados, manipulados, lo que sea, eso es una opinión que uno puede tener, pero lo que uno puede ver empíricamente, factualmente, es que hubo activismo dentro de la juventud en Chile desde la mitad de la primera década de los años 2000. Y eso se puede traducir en una constitución que quiere ser consagrada 15 años después, por el hecho que menos de 18 años puedan votar. No sé si hago entender mi lógica. Sí, te la entendemos, Cristian. En todo caso, esto cuando tú dices, por ejemplo, acá estamos con un GC que dice, convención aprueba voto para mayores de 16 años, ¿verdad? Esto tiene que pasar otro proceso, Cristian, aparte de aprobar o rechazar. ¿Puede cambiarse? ¿Puede volver a votarse? ¿Puede reestudiarse? Bueno, ahí tiene que pasar la comisión, el pleno, y el pleno va a decidir si eso integra o no el texto. Después tiene que pasar la comisión de armonización, me parece. Ajá, pues hay tiempo, pero yo creo que la idea ya está planteada. Yo creo que eso va a ir. Y quizás, como tú dices, los frenos que pueden poner a aquella participación es hacer participar los menores de edad, en primer lugar, a elecciones comunales, de 16 a 18. Podría ser, justamente, claro. Fíjate que es una súper buena idea la que estás dando, ¿ah? Podría ser. Y enganchar así al ciudadano de 16 a 18 años para que participe a los 18 años en la elección presidencial o de legislador. Parlamentaria, qué sé yo. Pero podrías perfectamente hacerlo participar para core, concejales y alcaldes. Exactamente. A partir de los 16, 18 años. Ahora, cuando lo dices de esta manera, ¿te da la sensación un poco que un core, un concejal, un alcalde son menos
influyentes en nuestra sociedad que las otras autoridades? ¿Por qué serían como la prueba para uno de 16? Como... Yo creo por la cercanía. Ya. Por la cercanía, porque mira, respondiendo a tu pregunta directamente, yo creo que el concejal, el alcalde y el core tienen mucha más influencia en tu vida como ciudadano que un presidente y que un legislador. Claro, pero sí tienes razón, es más cercano, lo puedes ver, sí. Lo puede ver, lo puede interpelar, la elección, puede ver un cercano de su familia participar en aquello, ven que son concejales y todo eso. Entonces, esa cercanía es como una aproximación al mundo político, a la vida ciudadana más que al mundo político. Y por eso después quizás se puede interesar, porque lo que hay que hacer es atraer la juventud, el ciudadano en crecimiento, a la participación ciudadana. En ese sentido me parece una mala idea. Cristian, y cuando pasan este tipo de situaciones que se intenta cambiar esto en la Constitución, ¿tú crees que es un poco para encantar a los jóvenes de algo que se sienten como medio alejados en la actualidad? Para atraerlos, ¿para qué es? ¿Para educarlos mejor? ¿Cuál es tu punto de vista de eso? Mira, yo siempre en política siempre veo el interés de los actores. Y es por eso digo de antemano, aviso que me haré la abogada del diablo. Pero esta idea de de hacer votar la gente entre 16 y 18 años ya se discutía cuando estaba el plebiscito de entrada. Ya se estaba mencionando en diferentes debates. También me ha sucedido participar en algunos foros y yo me acuerdo que el partido trotskista en Antofagasta también defendía esa postura. Es decir, es devolver la mano a la juventud que participó en la reivindicación del estallido social. Recuerda cómo empieza el estallido social, dónde empieza y con quiénes se empieza. Sí. Y es la juventud que se manifestó. Son los hijos que le dijeron a los padres, basta ya de los 30 años. Si lo romantizo, de algún modo. Sí, claro. Entonces era como devolverle la mano y retomar esa, entre comillas, y le hablo como especialista nada más, esa clientela política para que tú sabes que va a ir de tu lado para cambiar las cosas, claro, para integrarla en el juego institucional. Porque el 16, 18 años tiene más chance, supongo, para los que promocionan esto, de ser más de un lado que del otro. Tiene más chance de estar por una sociedad más progresista y más reformista que una sociedad conservadora. Entonces quizás por un sector le interesa que ellos entren y por ende van a postular aquello. Ok. Cristian, y no sé si, Matías, nos podemos pasar a otro tema con Cristian de lo que tenemos visto. Sí, claro, queríamos tocar este tema de la convención, que es un tema importante dentro de lo que es el voto para menores de edad, ¿eh? Sería algo histórico también para nuestro país, ¿cierto? Algo que hace quizá un par de años no se pensaba, Karim. No, claro. En nada. Claro, en nada. Entonces, pero podríamos pasar, por ejemplo, ahora en pos del tiempo a ver claro, lo del 1 de mayo. También. ¿Sí? ¿Es posible, Cristian? Sí, porque mira, justamente esto también está relacionado con el mismo tema. Ya. Mira quién participa en la protesta, el rango de edad de la gente que participa en las protestas. Claro. Y si bien estamos... Sí, si tú bien estamos viendo que hay mucho pedido de avance en numerosos derechos individuales y ciudadanos, tú ves que en cada una de las últimas protestas hay un grave problema en Santiago con la delincuencia y la participación de otro segmento que se parece mucho al lumpen, que está utilizando armas y violencia en contra de otro segmento que el mundo estudiantil, o el mundo sindical o el mundo de los protestantes, de los manifestantes. Claro. Y lo que ha sucedido ayer es de una extrema gravedad. Sí. Porque se vieron disparos por parte de civiles, delincuentes, que hay que chequear si no son clandestinos, me parece, si entraron ilegalmente, pero disparar directamente sobre la gente en una protesta. Cristian, pero aclaremos una cosa. Los comerciantes del sector fueron los que dispararon. Así fue el tema. Sí. La protesta iba pasando, no sé qué hicieron los de la protesta, pero los comerciantes se defendieron a balazos. Digamos, sí. Así es la figura. No estoy diciendo que tienen la culpa, quién empezó o quién no, porque desconozco el tema más profundamente, pero fue así, comerciantes dispararon a protestantes. Eso fue. Sí, y la última vez recuerdo una protesta estudiante donde también cerca de la Alameda hubo problemas con gente que agarraron a palo a jóvenes estudiantes que están protestando por no me acuerdo cuál era el motivo de la protesta, era por el asunto de la colación, que no, era muy baja la subvención. Pero tú puedes ver que hay una confrontación
entre un cierto segmento con los que están supuestamente postulando un cambio social. Claro. Y tú ves que hay un grave problema en Chile, que no se habla mucho, que todavía no se está enfrentando como se debería, en la circulación de armas. Claro, se intenta disminuir ahora, que haya menos armas en el país. Pero es decir, si tenéis dos tipos disparando claramente, además mira la facilidad. Es decir, hay cantidad de videos que circulan por WhatsApp. Sí. Creo que hay mucha gente que tiene esos grupos donde tú ves los tipos, tienes la impresión que es Sao Paulo en los años 80. Se dispara mucho en un país donde la circulación de armas supuestamente regulada es muy limitada. Estamos en Estados Unidos acá. Es decir, acá el Estado tiene supuestamente, con algunos salvaguardias, el monopolio de la posesión de armas. Carabinero, PDI, en algunos casos bien precisos, pero no una libre circulación. No puedo ir al supermercado y comprarme un rifle. Y yo creo que acá, en algunos sectores de la población, es fácil de acceso a tener un arma. Y yo creo que esto tiene que también hacer llamado a una política de Estado bastante eficiente y represora, yo diría, una opinión personal. En ese ámbito. Y yo creo que acá hay un grave problema, porque lo que se está reprochando al gobierno de Gabriel Boric es que a un momento dado, no diría que validaron, pero tampoco justificaron, pero no existió un discurso condenatorio como lo tenía la derecha en relación de la protesta del estallido social. Y hoy en día tú puedes ver que si bien no hay más estallido, el nivel de inseguridad y de delincuencia se disparó por múltiples factores. Pero hay una crisis de la autoridad y de la intervención y de la relación con la fuerza pública. Oye, mira, y tienes al poder. De ayer, ¿eh? Esas son, claramente. Sí. Pero tú ves la violencia con la cual se enfrenta con Carabineros. Ya eso se transformó en una cultura de enfrentamiento, de confrontación. Entonces tú tienes al poder un gobierno que a un momento dado no condenó de manera tan tajante lo que estaba pasando en la calle, que hoy en día tiene un problema con esa misma calle por otros factores, y que quizás, y ahí desde mi percepción y mi opinión personal, debe hacer un llamado a un más grande autoritarismo por parte de la intervención. Pero en una opinión personal pues totalmente discrepar, porque algunos dicen, no, atención, acá hay que mejorar los protocolos, hay que hablar mejor y todo eso, pero tú no puedes negar que hoy en día hay una violencia que aparece en nuestra pantalla que da la impresión que eso es de un grado superior a lo que veíamos antes. Ajá. O son los medios que mienten, o una realidad, o quizás la verdad está entre esas dos variables. Oye, Cristian, ¿y cómo tú mejoras o cuál sería tu punto de vista en lo que tú acabas de decir? Dices un gobierno que no condenó hechos violentos en su momento en la calle, ahora el gobierno está enfrentado con la calle. ¿Cómo mejoras esa relación o cómo detienes un poco la violencia en las calles? Si ya en un principio como gobierno no parecía que te iba a importar tanto. ¿Cómo avanzas en eso? ¿Cuál es tu punto? Yo creo que la violencia debería molestar a todo el mundo, porque es lo que impide la paz social. Pero ¿cómo tú lo resuelves? Eso es como el caso de la Araucanía, eso no lo vas a resolver en 15 días. En primer lugar, tú no puedes negar que asistimos a abuso durante el estallido social. La cantidad de personas dañadas por la intervención durante el estallido social, que lo queramos o no, fue superior a lo que sucede en otros países. Hubo un uso, quizás la violencia del estallido estaba presente, pero hubo un uso desmedido de violencia. Entonces, en primer lugar, lo que hay que hacer para poder reformar Carabineros, había que hacer un balance y quizás establecer alguna justicia en lo que sucedió. Una vez eso realizado, tú no puedes combatir la delincuencia si no la enfrentas de dos aspectos. Uno, un aspecto social. La pobreza, la desigualdad está directamente ligado con una tasa de violencia y de delincuencia en tu país. Y por otra parte, contingente más efectivo de Carabineros, más contingencia de Carabineros. El segundo elemento, trabajo de inteligencia. Porque acá se pasa muchas veces en protesta o en un segmento bien dividido, delictual, tienes que tener gente infiltrada, gente que tú visualizas, identificas, y todo aquello. Todo ese trabajo pertenece al Estado de realizarlo, implica inversión, y hay que invertir en aquello, implica un trabajo de hay que establecer redes, hay que formar equipos profesionales que sigan eso. Eso es un trabajo que también de largo aliento, o sobre el corto y mediano plazo. No es algo que se va a hacer de un día para otro, a lo mínimo de mediano plazo. Entonces, todo eso debe ser una política de Estado.
Y yo creo que en Chile, después de lo que vimos en el estallido, yo creo que es necesario que se implemente. Porque tú no puedes hacer desaparecer la seguridad pública. Es necesario proceder a aquello. Porque tú no puedes hacer desaparecer hoy en día, como está el país, la seguridad pública. La intervención del Estado en la seguridad pública. Yo creo que eso hay que mejorarlo. Ya, pero y mejorarlo es algo de muy difícil. Es una relación Estado-ciudadanía quebrada que puede recomponerse, que puede llegar nuevamente a estar en mancomunión. Bueno, nunca ha estado en mancomunión, pero digamos en tranquilidad, en posiciones tranquilas, sin estallido, sin policías, digamos interviniendo con paz. Yo quiero esto, señor Estado, señor ciudadano, yo le puedo dar esto, pero sin que nos vamos a tirar molotov. ¿Se puede? Se debe regular, se debe normalizar. Pero el problema es que hay un segmento de la población en Chile que nunca va a estar reconciliada con las Fuerzas Armadas. Ah, claro. Y reitero, mientras que exista el tema de los detenidos desaparecidos, es imposible. En segundo lado, después del estallido también hay una fractura. Entonces tú puedes ver que antes de los que tienen el monopolio de la violencia legítima, porque el que puede intervenir es la Fuerza Armada o Carabinero, frente a ese segmento, o Carabinero, Pedito, eso, frente a ese segmento siempre hay una división en el país. Y muchas veces, si yo leo las redes, los que son más de derecha son pro Carabinero y le desean feliz cumpleaños, claro. Y los que no son tan de derecha están en contra. Y acá hay un error, porque justamente el rol del Estado es de gobernar a todos. Esa reconciliación que tú mencionas, eso es justamente la tarea del contrato social. Yo otorgo parte de mi libertad, limito parte de mi libertad, si usted me otorga seguridad, y el Estado de Derecho dice que usted me otorga seguridad siempre y cuando respeta el límite de mis derechos y libertades individuales. Entonces ahí está la dificultad. No es fácil otorgar seguridad pública, es muy, muy difícil otorgar seguridad pública de calidad, porque los nostálgicos de la dictadura, obviamente había más seguridad, pero no había ningún derecho que se respetaba, ni las opiniones políticas. Es mucho más difícil otorgar seguridad en un país democrático, porque tú tienes mucho más límite para la intervención estatal. Y esa es la dificultad. Y para eso se necesita trabajo, inteligencia en la aplicación de la política pública y mucha dedicación, y mucha reflexión y modificar y todo aquello. Y eso no es una tarea, reitero, que se hace en 15 días. Es un trabajo de fondo. Y bien que tú dices, si es posible, que tú preguntas si es posible, más que si es posible, es necesario realizarlo. Y eso, por supuesto, va de la mano con un trabajo social importante. Y yo creo que acá hay un tema que tampoco se toca mucho, es la importancia del narcotráfico en algunos sectores poblacionales de Chile. Sí, porque yo creo que el narcotráfico está muy metido en este país, es algo que no se habla mucho, y eso también es una guerra muy difícil de llevar. Así es, bueno, temas importantes que estamos conversando en tu conexión matinal. Son las 10:05, vamos a cambiar de tema, querido Cris y Karim. Vamos a hablar de lo que está sucediendo con el sueldo mínimo en Chile, porque finalmente la ministra del Trabajo anunció la presentación del proyecto del sueldo mínimo que va a regir desde el lunes 1 de mayo, es decir, ya estaría rigiendo. Desde ayer domingo 1 de mayo. Claro, desde el 1 o 1 de mayo. Y será retroactivo, porque ellos dicen que claramente quieren cumplir con lo que prometieron en campaña, claro, ¿cierto? Así que, bueno, no lo pudieron hacer desde el 11 de marzo, se hace desde mayo, pero retroactivo. ¿Qué te parece, Cris, esta noticia? Bueno, está bien, pero una buena noticia, pero a poner en explicación igual es muy difícil. ¿Por qué? Porque en una pyme, como en un canal de televisión, mandándole saludo a Marcelo, subir el sueldo mínimo complica a una mediana empresa, ¿me entiendes? Claro, la aumentación del sueldo mínimo no te va a complicar a la empresa del gran retail, no te va a complicar para citar a Jumbo, a Falabella, claro, a Ripley, pues que ellos a veces deberían tener vergüenza del sueldo que pagan a sus empleados, sabiendo las ganancias que ellos se procuran y que siguieron ganando durante el COVID, claro, porque la venta por internet permitió contratar menos gente y ganar más. Sí. Entonces, cuando después los trabajadores regresan, el reflejo de ese gran retail es de mantenerles sueldos bajos, porque ya vieron que no eran tan necesarios para vender. Para ello, yo creo que debería haber una ley, decirle, ustedes deben pagar tanto, mínimo. Inclusive, en algunos países europeos, el sueldo mínimo varía en función del
de la área donde se aplica esto. Por ejemplo, podrías tener un sueldo mínimo acá, en esta área, en esto, a este nivel, y acá mucho más alto, por ejemplo, en los retails, en la minería, porque los sueldos son otros, en primer lugar. Salvo que acá el único problema es que si tú aplicas el sueldo mínimo en una empresa mediana, ahí es mucho más difícil. Y acá, si bien la intención es buena, si bien puede ser retroactivo, porque todo el mundo le está criticando al gobierno actual que no respetó su palabra, por otro lado el Estado, si lo obliga al empresario a pagar ese sueldo mínimo y aumentar justamente su gasto de empresa y bajar sus beneficios o la entrada de dinero, por otro lado tiene que aliviarlo. Está obligado de proponer un paquete de medidas para aliviarlo, o si no, en vez de ayudar simplemente al trabajador, vas a matar al tipo que paga al trabajador. Claro. Y ahí está la dificultad, ahí está la problemática. Y el segmento que debe ser protegido acá es el mediano empresario. Y si tú te fijas políticamente, ¿qué partido defiende el empresariado mediano? ¿Qué partido político defiende así claramente el mediano empresario? Es decir, el que yo creo en Chile contrata una gran parte de la población activa hoy en día. El tejido social laboral en Chile, la PYME, tiene un gran rol en ese tejido social. Y tú te fijas que no hay partido que se focalizan en apoyar y defender ese segmento. Uno podría pensar que podría ser la derecha, no, pues no hay un partido ahí. No hay. Y no. Y en esta medida hay que tener mucho cuidado. Yo me felicito que aumente el sueldo mínimo, porque los sueldos son muy bajos en Chile y la vida es muy cara en Chile. Sí. Pero eso sí, tiene que ir con un paquete de medidas que permita flexibilidad y el que no se ahogue el que justamente está pagando esos sueldos. Perfecto, ahí está lo que es el sueldo mínimo. Vamos a ver si realmente se cumple finalmente en el bolsillo, o si sirve para el bolsillo de los chilenos con esta inflación. Creo, Matías, que esto nuevamente tiene que tener una conciliación de lo que está diciendo el gobierno con lo que está pudiendo hacerse en la calle. Exacto. No, absolutamente. Mira, lo que en Europa, en Alemania, para no hablar de Francia, siempre existe lo que se llama la convención colectiva. Cada rama de las diferentes áreas de trabajo que existen, hay sindicatos, acá la palabra sindicato asusta, pero hay representantes que van a negociar por el conjunto, con empresarios y Estado. Y ahí determinan un precio que no condene a uno más que a otro. Claro. No sé si me hago entender. Sí. Y eso hace que hay un acuerdo. Estás obligado de buscar acá también el acuerdo en este ámbito. Y yo creo que estamos todos de acuerdo para decir que el sueldo son muy bajos en Chile. Pero, por ejemplo, tú ves, ya que estoy en Antofagasta los sueldos de la minería no tienen ninguna común medida con lo que se rige en otros ámbitos. Claro. O sea, ese nivel de descuadro, cuando tú ves ese nivel, esa poca sintonía entre un sector y otro, eso también yo creo que habría que regularlo a un momento dado. Hacer que no haya ese tipo de desigualdad en el asunto de remuneración, que también es un problema plano. Ok, perfecto. Cris, queremos agradecerte por estar con nosotros. Gracias por partir la semana explicándonos y entendiendo un poquito más todos estos dichos por parte de nuestras autoridades. Que esté muy bien, Cris. Igualmente, tenga una buena semana. Chao. Igual tú, que tengas buena semana.